seguir adelante con la carta a los Gálatas. Y todavía estamos en el capítulo 5 de Gálatas, donde Pablo está mostrando por lo menos dos errores básicos, que es uno, el de perder la libertad. Y se pierde la libertad cristiana al buscar la salvación por medio de guardar reglas o una vida moral. Pero también está el otro asunto, que es el de abusar de esa libertad, y es la idea de vivir de acuerdo, sin reglas, de acuerdo a lo que yo siento. Eso es un peligro también, y eso es un problema. O sea, un problema es buscar la salvación por medio de reglas, de guardar toda clase de reglas, pero otro es abusar de esa libertad al rechazar todas las reglas. Entonces eso se vuelve un caos también. Entonces Pablo nos presenta el equilibrio perfecto a través de la Escritura. Ahora, cuando nosotros miramos esta carta, uno dice, bueno, había bastantes problemas en esa iglesia. Pero si uno mira a Corintios, uno dice, uy, esa como que se pasó de calidad, y también había una serie de problemas. Quiero decirles, mis amados hermanos, que estas cartas fueron escritas para iglesias reales, iglesias que tenían una vivencia como la tiene cualquier iglesia en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, en la carta a los Gálatas encontramos en el fondo que hay unos hermanos allí que están perturbando a otros, diciéndoles que la salvación es a través de guardar reglas y de hacerse judíos y de circuncidarse. O sea, y Pablo no solamente dice que son unos perturbadores, sino que han pervertido. O sea, ya esa palabra, cuando uno le dice no, es un pervertido. O sea, le dijo Pablo a ellos, ustedes han pervertido el Evangelio. En otra parte de Gálatas habla de que buscaban el favor de los hombres, habían falsos hermanos, hasta el mismo Pedro estaba involucrado en la hipocresía, estaba con los hermanos acá y luego después se retraía, y también en esa hipocresía cayó Bernabé, el hermano Bernabé, y Pablo tuvo que confrontarlo de frente al hermano Pedro por todo eso. Entonces era una iglesia que tenía muchas dificultades, donde querían obligar a los gentiles creyentes a que tenían que circuncidarse, y usa unas expresiones que no se usan en otra parte de la Escritura, que es la palabra mordéis y coméis. O sea, tengan cuidado de que por estarse mordiendo y comiendo, en otras palabras, Pablo le dice, van a terminar consumiéndose los unos a los otros. Y cuando yo pienso en esa palabra mordéis y coméis, pienso como en una pelea de perros, un canibalismo allá, o sea, que lo que querían ver es la sangre. O sea, entonces ese ambiente que se vivía allí era un ambiente bastante pesado, pero el Espíritu Santo le plació escribirle a través del apóstol Pablo a ellos para poder corregir. Las cartas, ustedes saben que eran producto después de los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde él se sentaba bajo la inspiración del Espíritu Santo para escribir, uno para corregir, otro para alentar a la iglesia, porque los hermanos, al salir Pablo, entraban en ciertas dificultades, y eso causaba preocupaciones al apóstol Pablo.
Uno cuando sale de la iglesia, por ejemplo, nosotros tuvimos, que Dios nos dio el privilegio de comenzar en Fundación y en Cartagena. Cuando uno sale, al comienzo los hermanos llaman: pastor, mire que está pasando esto, que está por acá y esto por acá, y quieren que uno a la distancia solucione las cosas. Y uno entiende las preocupaciones que vive cada hermano. Vea, hermano, que el pastor que llegó ahora ni habla, hermano, no comenta las cosas, ni pide café como usted pedía café antes. O sea, que llegaba a la casa y pedía café, el pastor que llegó no es Martín Puerto, es otro hermano. Entonces, hacerle entender, porque cada iglesia tiene sus problemáticas, tiene sus necesidades. Yo espero que estos principios de la palabra de Dios que tenemos registrado aquí también de una u otra manera nos involucre, porque hemos pasado momentos también en que las relaciones que hemos tenido entre nosotros no han sido las mejores. Entonces Pablo nos da unas orientaciones a lo que tiene que ver con algunas relaciones, pero marcadas por el Evangelio. Estas relaciones que se encuentran en Gálatas eran más bien marcadas por las obras de la carne, donde había enemistad, había pleito, y el Señor a través de su palabra nos enseña. Vamos a ir a Gálatas. Entonces la pregunta es, en el tema de hoy, ¿qué diferencia hace el Evangelio en tus relaciones? O sea, el Evangelio trae un mensaje que ayuda a que mejoren las relaciones entre nosotros. Y esta sesión de la Escritura lo pone a uno como con los nervios de punta, porque Pablo tenía una característica, es que en los primeros capítulos de los libros habla de una manera como muy teológica y muy conceptual, pero en la medida que va avanzando va entrando en el terreno práctico. O sea, no deja las cosas simplemente en el conocimiento, sino también apela a la práctica. Vamos a leer y a orar. Vamos a leer en Gálatas 5, ...25, 26, capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Gálatas 5, 25. Vamos a comenzar del 24 para que vayamos entendiendo. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos. Entonces mire esta palabra importante, hermanos, porque se está dirigiendo a los creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Entonces, dentro de la congregación habían algunos hermanos que se creían que eran algo y se creían en el derecho de juzgar, y al que caía, en vez de levantarlo, lo hundía más. Y entonces había mucha competencia, a mostrar con vanagloria sus dones, sus talentos, buscando irritar al otro y envidiando al otro. Pero se olvidaban de los principios de restaurar a las personas
con espíritu de mansedumbre. Vamos a orar. Yo quiero orar. Amado Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, donde todas las cosas se encuentran abiertas y desnudas. Y te pido que tu Espíritu Santo, mientras el pastor está presentando la palabra, se pasee con profundidad en nuestras mentes, en nuestros corazones, escudriñes lo más profundo de nuestro ser y ministres hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para salir de este lugar con decisiones radicales y contundentes de glorificarte. Toma la boca del pastor, Señor, y úsalo como tu instrumento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pedro. Entonces, a través de lo que Pablo nos va a decir, y que ese es el tema que él va desarrollando acerca del Evangelio, donde el Evangelio crea una nueva autoimagen, que no está basada en las comparaciones con los demás. Solo el Evangelio hace que ni estemos seguros de nosotros mismos, ni seamos menospreciadores de nosotros mismos, sino que seamos audaces y humildes a la vez. Miren esto, a veces podemos tener el concepto de que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros más que el que debíamos tener. El versículo 4 o 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. A veces pensamos que estamos seguros de nosotros mismos y que yo sí sé que soy mejor que fulano y mejor que fulana. O también el otro lado es que nos menospreciamos a nosotros mismos y pensamos, no, es que yo como no he estudiado teología, es que como yo no he hecho esto, es que como yo no sé tocar una guitarra, es que como yo no sé esto, o sea, entonces empezamos a menospreciarnos a nosotros mismos. Y el equilibrio es que seamos audaces y humildes a la vez. O sea, parece una contradicción. Ser audaces en lo que Dios nos ha dado, teniendo un concepto claro de quiénes somos, pero a la vez humildes con eso que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, es un aspecto que a veces no es fácil de manejar, porque nosotros somos tentados y dados a compararnos con los demás. Y cuando nos damos a las comparaciones, siempre podemos resultar, se puede dar como resultado de que caemos muy abajo, entonces tenemos complejo de inferioridad, o nos creemos muy arriba y entonces complejos de superioridad. Pasamos a la siguiente. Ya leímos ahí Gálatas 5 y hay una tendencia, y esa tendencia humana, la anterior para ver cómo era. Ahora, estos principios son aplicables a todas nuestras relaciones, no solamente a las relaciones internas aquí en la iglesia, sino las relaciones que tenemos con los compañeros de trabajo, en el vecindario. O sea, los principios del Evangelio no simplemente son, no, porque como se habla de hermanos, entonces estos principios son aplicados nada más para mí dentro del contexto de los hermanos. Cuando yo estoy allá afuera, soy otro, soy del común y corriente, así que ahí van a ver quién es que soy yo. Entonces no, o sea, estos principios son aplicables en todas las relaciones que tenemos. Porque a veces, en lugar de compararnos con lo de arriba o con lo de abajo, solamente vemos nuestra propia responsabilidad de tomar lo que tenemos y lo que somos y ofrecérselo a Dios como un sacrificio de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Delante de Dios, nosotros lo que tenemos es por su pura gracia. Por su pura gracia. Ahora sí, Marley, por favor. Entonces, no sé si es cierto o no es cierto, pero yo creo que es cierto. Es que hay una tendencia
en nosotros a ser hambrientos de honor. Y si nos dan a veces, por ejemplo, algún puestecito, alguna cosa así, o sea, un amigo mío, por ejemplo, en el barrio jugábamos fútbol, por acá recochábamos y todo que por aquí por allá, lo nombraron personero allá en Valledupar. Lo dañaron. O sea, ya no le podía uno decir el nombre, voy a cambiar el nombre. Ya no le podía uno decir Pedrito o Pello, como le llamamos allá, sino era doctor, con todo la retajila. O sea, cuando está bien que de pronto al llegar uno allá a la oficina y solicitarlo, uno no iba a solicitar, ¡está Pello! No, pero el respeto por su... Pero entonces se cambió, o sea, ya no se relacionaba, o sea, eso le hizo el honor, o sea, de ser, tener ese puesto, lo dañó. ¿No será también eso lo que está pasando, hermano pastor, de que hay pastores que por tener honor se nombran apóstoles, porque no están satisfechos en sí mismos en la loable tarea de ser pastor? Claro que sí. Porque nadie los nombra, ellos se autonombran. Exactamente. Y ahí eso es una de las aplicaciones que tiene que llevarnos directamente. O sea, en ese hambre de honor es que ahí empiezan, ya no hay apóstoles, sino superapóstoles. Y ahora hay otros que se llaman que patriarcas. Entonces ya eso va, porque hay una sed y un hambre de honor. Así como vamos de pronto hay uno que se autonombra pata. Sí, o sea, sí. Y Juan el Bautista decía del cual ni siquiera son dignos de sacar la correa de su calzado, siendo un profeta, superprofeta, que no había nacido ningún profeta como Juan el Bautista. Exacto. Y es necesario que él crezca y que yo mengue. Pero a veces el concepto es contrario. O sea, es necesario que yo crezca lo más que pueda y que el otro... Incluso Exacto. muchas iglesias. Exactamente. Así es. Entonces, miren, por eso hay la tendencia de ser hambriento de honor. Pablo acaba de alentar a los hermanos y les dice, miren, si vivimos por el Espíritu debemos andar guiados por el Espíritu. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo al hermano, miren, no es simplemente tener el concepto de que yo vivo o en el Espíritu, sino que debo andar en el Espíritu. O sea, que debe ser algo que se ve en mi estilo de vida. Las enseñanzas que vimos recientes habla de una crucificación interna y permanente de nuestros sobredeseos pecaminosos, porque nosotros hay una naturaleza pecaminosa y esos sobredeseos que le llamo yo es a veces a que nos rindan pleitesía, a que nosotros somos primeros, que nos aplaudan, a que reconozcan lo que nosotros hacemos, y no hay una adoración constante a Cristo. O sea, hoy en día, por ejemplo, en algunos eventos cristianos, la palabra Cristo ni aparece, sino que todo el enfoque es en la persona, y la persona, o sea, ocupa todo el afiche y en la foto y todo centrado en él, y el Cristo crucificado, el Cristo que nos ha salvado, ni siquiera aparece, sino venga por su milagro, venga por esto, venga por lo otro, pero no sé quién le dará el milagro, si es Cristo o otra persona. Y entonces hay una adoración constante, debe haber una adoración constante a Cristo que salga del corazón para que el fruto del Espíritu crezca en nuestro carácter. Ahora, como les dije ahorita, Pablo ya está entrando aquí al decirle a los Gálatas que cómo es que deben ser guiados por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, transforma nuestras relaciones. Debe transformar nuestras relaciones. Por ejemplo, en Corinto, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y eso tenía una pugna el uno para el otro. O sea, el uno tenía su valor, el otro tenía su valor, pero se habían creado bandos dentro de la iglesia. Entonces, aplica también para ellos. O sea, no estaban siendo guiados por el Espíritu, sino por la carne. Y cuando le damos lugar a la carne, recuerden que a la carne, según Pablo,
a eso hay que ponerle límite. En cambio, al fruto del Espíritu no hay que ponerle ley. O sea, el fruto del Espíritu hay que dejarlo que fluya. Y entre más fluya, mejor. Pero a las obras de la carne hay que ponerle freno. Entonces, en el versículo 26, Pablo dice, no os hagamos vanagloriosos. Porque la vanagloria lleva amarrada la irritabilidad. Cuando alguien se cree mejor que otro, eso produce en el otro una irritación y una molestia. Y a la vez también produce envidia. Entonces, mire, eso va amarrado allí, la vanagloria, la irritabilidad y la envidia. Son como una trilliza. O sea, van allí agarraditas de las manos. Exactamente. Entonces, mire, la palabra vanidoso en el griego es kenodoxoi, que quiere decir vanagloria o vacíos de honor. O sea, un autor, Timoteo Keller, dice que la vanidad lo que está demostrando es una profunda inseguridad, una reconocida ausencia de honor y gloria que lleva a la persona a la necesidad de probar que tiene valor por encima de los demás. Y a mí vino a la mente cuando yo leía ese comentario en el café. Los que han ido a la sierra o han estado en algún lugar donde hacen el proceso del café, hay algo, después de que agarran el café de la mata, lo llevan a un beneficiadero, lo pasan por una máquina que se llama despulpadora, y esa despulpadora le quita primero la cáscara, y luego lo pasan por un desmulificador, así es que se llama, y eso es para quitarle la baba, y luego después lo echan en unos canales de agua para lavarlos completamente, o sea, y van pasando por esos canales y todas cuestiones. Y los que van arriba, o sea, lo que llaman el café vano, siempre va arriba, pero no sirve. Va arriba y toda cuestión allá, pero es el primero que desecha porque es vano, o sea, no tiene peso. Pero sin embargo, así es una vanidoso, o sea, se cree que por estar arriba, o sea, tiene más peso, tiene más valor que los demás, pero no tiene nada. O sea, es como a veces las latas vacías hacen mucha bulla, y a veces hay personas que hacen mucha bulla, mucha laraca y toda cuestión, pero no tienen, están vacíos por dentro. Y entonces están mostrando una profunda inseguridad. Entonces a veces, y miren, la tendencia a la vanidad como una profunda inseguridad se puede presentar en muchos de nosotros en algún momento dado, porque podemos estar vanidosos de pronto de nuestro aspecto físico, de los talentos que hemos recibido. Por gracia de Dios hemos recibido a veces talentos, por algunos esfuerzos que hemos hecho y hemos adquirido cierto conocimiento, eso nos puede hacer vanidosos. Y la figura del vanidoso es el pavo real. O sea, el pavo real, o sea, se pavoneja y se muestra, o sea, y si se ve en un espejo, más. Nosotros vimos una finca allá donde el carro es blanco y todo esto, pero brilla, y el pavo real se veía ahí en el reflejo del carro y le daba picotazos al carro. ¿Sí? Exactamente, el otro pavo que veía allá lo picaba, o sea, porque pensaba que le estaba haciendo la competencia, y vamos a ver que él era el mismo. Entonces, qué tremendo, así es la vanidad. Ahora, muchas veces tenemos, yo digo que en nuestra humanidad, como esa necesidad de
de ser comparables o compararnos con los demás. Ahora, cuando parecemos mejor que otros en algún aspecto, nuestra hambre de honor se infla y nos hace sentir que grandiosos. Pero cuando encontramos a alguien que parece que es mejor que nosotros, entonces entra en nosotros esa inferioridad y nos devastamos por la misma razón. Exactamente. Entonces, tremenda situación. O sea, por un lado, cuando nos sentimos superiores, pero por otro lado también cuando nos sentimos inferiores. Ahora, ya les dije del café, que el que va arriba es el que no sirve. Ahora, el hambre de honor nos puede hacer muy competitivos. Y eso se puede dar dentro de cualquier congregación. ¿Verdad? No, fulanita tal hace esto, entonces yo voy a hacer esto también, o sea, para mostrar que yo valgo. Y entonces empezamos a ser competitivos. A veces, entre los hermanos, de una misma familia, empieza a haber una competencia, y si le sirven el plato, y está mirando el plato del hermano que está al lado, para ver si es más grande que el de él. Exactamente, o sea, y entonces empieza el conflicto allí entre la familia, y a veces se impulsa en los colegios hoy en día, se está impulsando mucho eso de la parte competitiva. Y entonces, pero es demasiado desbordado. Y eso crea muchos problemas a veces en niños que se sienten, ¿cómo se llama?, que no dan la talla, y piensan que no sirven, que no esto por acá, por alguna cosa se sienten desvalorados. Pero ellos tienen sus propias capacidades, pero no andan al mismo ritmo que andan los demás. Y eso está influyendo en la sociedad porque está degradando la sociedad. Sí. Porque hoy en día ya está demostrado que el trabajo eficiente es el que se hace en equipo. Exacto. Donde el otro tiene lo que yo no tengo, pero yo tengo lo que el otro no tiene. Es el resultado de ti, no de competencia. Exactamente, miren, y de eso, por eso Pablo habla dentro del contexto de hermanos, dentro de una congregación, porque entiende que somos una familia. Y ese principio es muy importante, o sea, el trabajo en equipo. De pronto yo no tengo el talento musical, pero hay otro que tiene el talento musical, y eso combinado con lo que yo tengo, crea una fuerza, una sinergia para avanzar. Entonces, a veces, por esa competitividad, por el mostrar lo que yo soy, crea una serie de conflictos y dificultades, tanto en el seno de la iglesia, en el colegio, en la universidad y en el trabajo. Entonces, ya en el trabajo, mi compañero de trabajo ve que las capacidades que yo tengo son una amenaza para él. Y entonces trata de buscar de poner las cascaritas, de tratar de poner obstáculos y problemas, porque él quiere alumbrar con luz propia, pero a veces quiere alumbrar opacando la luz de los demás. Entonces, si somos vanidosos, Pablo dice, nos estamos provocando unos a otros. Miren, en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, dice así: provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El texto literalmente de la versión de las Américas dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando consideramos que somos mejores que los demás, eso es una provocación al otro, y eso es una irritabilidad hacia el otro y produce envidia, porque la palabra en el griego, la palabra procaleo, que se traduce en la versión de las Américas como provocar, es competir. Quiere decir retar a alguien a una competición. Es como usted está con otro, bueno, vamos a ver quién corre más. Y siempre hay ese espíritu de competir, de envidiar. O sea, y el envidiar
tiene una connotación, es que lo que yo quiero lo tiene el otro. Entonces envidiar quiere decir algo que legítimamente le pertenece a otra persona. O también la envidia va en el sentido de querer que esa persona no tenga eso. Y entonces hay que buscar la manera de quitarle eso. O sea, si él está en un puesto, entonces la envidia es que yo quiero tener ese puesto que él tiene. Pero no solamente eso, sino que entonces muchas veces busco quitarle la banca para que él se caiga de ese puesto para yo sentarme ahí. Pastor, ¿usted cómo puede relacionar eso con las agendas escondidas? Tienen mucha relación, porque las agendas, muchas veces las agendas escondidas están mostrando es realmente que en mi corazón hay algo de querer hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. En cierto modo es buscar un beneficio para mí y no estoy pensando en el otro ni en nosotros. Y eso, las agendas escondidas, eso es algo muy peligroso en el trabajo del equipo, porque si hay un trabajo en equipo y cada quien tiene su agenda escondida, exactamente, eso no va a funcionar, porque cada quien va a tirar y va a jalar para lo que le conviene, y en aquellas cosas en que él ve que no va a salir beneficiado, empieza a obstruirlo y afectarlo. Eso es lo que estaba pasando dentro del seno de la iglesia allí en los Gálatas. O sea, estaba el reino dividido, estaba cada quien allá tirando. O sea, no, aquí ustedes tienen que convertirse en unos verdaderos judíos. Usted, mi hijito, usted está bien que escuchó el evangelio, y el evangelio es muy bueno, pero valiéntese para la cirugía de la circuncisión. O sea, y había eso, y era imponiendo todo eso, y que guarde aquí, guarde los días estos, guarde los otros. O sea, había toda una serie de... Cada quien tenía su propia agenda, y no la agenda de Cristo, no la agenda del evangelio, no la agenda del carácter de Cristo. Es por eso que cuando había alguien que estaba sorprendido, era sorprendido en alguna falta de ser la oportunidad para caerle a esa persona y destruirla totalmente. O sea, si es sorprendido en alguna falta, lo seguro era que estaban haciendo era que no lo estaban restaurando, sino que lo estaban destrozando, mordiéndose, comiéndose, consumiéndose el uno al otro. O sea, no se estaba considerando a sí mismo, él no estaba pensando en que él podía caer en algún momento dado. Él estaba pensando en la oportunidad, el papayazo que dio el hermano. Pastor Martín, ahí se aplica la casa dividida. Sí, exactamente. Una casa dividida. Y una casa dividida, dijo el Señor, que no prospera, que no prevalece. Entonces, ahora, algunos autores dicen que posiblemente Pablo está describiendo a personas que son hostiles allí en la iglesia de los Gálatas. Personas que envidian, que están envidiando a los otros. Pero es probable que Pablo esté hablando de dos maneras diferentes de relacionarse con los demás. Primero, provocar es la actitud de alguien que está seguro de su superioridad. Y entonces mira hacia abajo, ve a alguien y lo percibe como que es más débil que él. Ya, yo soy el que tengo el talento, yo soy el que sé, y el que está allá tiene que aprender de mí. O sea, y entonces eso provoca envidia, y eso crea todas unas dificultades allí. Pero también está por otro lado no solamente provocar, sino envidiar. Es la actitud de alguien que es consciente de su inferioridad. O sea, el que se cree algo más que los demás y ve a los demás débiles, entonces está provocando. Pero el que está en la posición de débil, entonces él es consciente de su inferioridad, y el provocador mira hacia abajo, el envidioso mira hacia arriba y dice: bueno, fulano de tal está por encima de mí, pero no va a estar allí por mucho tiempo. Eso que él tiene, de pronto no lo dice así, no lo expresa así, pero de una manera
consciente, o sea, está expresando de que ese lugar que esa persona tiene me pertenece a mí y yo voy a tratar de conseguirlo como pueda. Entonces, Pablo está diciendo que la superioridad y la inferioridad son una forma de ser orgulloso. O sea, pero ¿cómo? Si yo, el hecho de querer envidiar otro que otro tiene, puede ser algo muy espiritual. O sea, Señor, dame el don que fulano de tal tiene. O sea, puede sonar así como muy espiritual, pero en el fondo lo que hay es una envidia, en que no está contento con lo que Dios le dio, sino que anhela lo que tiene el otro. Y entonces eso crea el orgullo. Y eso es estremecedor y a la vez profundo. Porque dentro de las congregaciones, muchas veces, y dentro del ambiente pastoral, he visto eso esos dos lados. Por un lado están los que se creen apóstoles, superapóstoles, y menosprecian a los demás. Y tratan de, a través de sus... Yo recuerdo una persona una vez en un cumpleaños que estaba hablando de sus logros. Que no, y nosotros tenemos obra en Barcelona, que tenemos allá obra en Madrid. Él es un pastor brasilero. Y yo le dije, nosotros también tenemos en Sevilla. Ah, sí, Sevilla, España. No, Sevilla, Magdalena. Porque yo no quería quedarme atrás. Porque estaba hablando con todas esas cosas ahí delante de otros pastores allá, como para mostrar, o sea, su grandeza, su gestión, todo lo que él hacía. Entonces, hay que tener cuidado, porque eso causa mucho daño y causa mucha afectación en las relaciones interpersonales. ¿Claro? Sí, que hay un tema con el orgullo, de pronto que no es tan evidente, pero que efectivamente cierra también el tema de concertar y de llegar a arreglos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la situación con un profesor que él determina que su método es el más efectivo y que los otros métodos no hay nada que salvar de ahí. Y el problema es que cada uno de nosotros tenemos cierta autonomía y aplicamos nuestro propio, con lo que aprendimos. Y así es imposible trabajar con él porque no hay un punto de concertación, porque él está supremamente convencido de que la única forma de que los muchachos aprendan es con lo que él creó y no hemos podido avanzar. Entonces de pronto también en este tema del conocimiento teológico de esto, cuando alguien está cerrado y convencido de que lo único que él cree es la verdad, va a ser imposible llegar a acuerdos con otros. Está el orgullo allí presente en ese sentido. Y eso afecta las relaciones. Entonces, cosas para tenerlas ahí muy en cuenta. Tanto la persona inferior como la superior están enfocadas en ellas mismas. Su enfoque está en ellas mismas. Te enfocas en cómo te hace sentir la otra persona, cómo entonces, ¿qué haces tú para poderte sentir bien delante de esa persona? Entonces, hay una serie compleja de cosas que pasan, porque el que está, que se cree superior, quiere mantener su estatus. Y al mantener su estatus, o sea, se lleva por delante a los demás. Pero entonces está el que tiene complejo de inferioridad, que se le ha generado envidia en su corazón, entonces quiere llegar al punto donde está la otra persona. Entonces, tremendas problemáticas que el apóstol Pablo tenía que atender. O sea, no eran problemáticas fáciles, como por ejemplo, la problemática la que vive Tavo en su ambiente de trabajo. Entonces, y estos principios son aplicables también para esas realidades. Ahora, según el versículo 26, hay que mirarlo también en otro sentido que me llamó la atención, es que tiene que ver en términos de justicia por obras.
En el versículo 26, donde habla de que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, está el tema fundamental de la carta. El tema fundamental de la carta es la necesidad de que vivamos de acuerdo con el Evangelio y no otra vez por las obras. Entonces, cuando vivimos por las obras, por el hacer, en que yo tengo que ganar mi salvación, el que tengo que ganar privilegios, el que tengo que ser el primero, el que tengo que hacer esto por acá, eso crea toda una serie de competencia y crea envidia y crea orgullo. Entonces, tanto la persona superior como la inferior están tratando de ganar valor, no por lo que ellos son en Cristo Jesús, no por lo que hizo Cristo, sino a expensas de los demás. Entonces yo tengo que ser superior al otro, o yo tengo que lograr y ser igual al otro, yo tengo que quitar al otro del puesto donde está. Entonces eso se crea toda una serie de dificultades internas dentro de cualquier grupo humano. Ambas personas, tanto el que tiene complejo de superioridad como el de inferioridad, quieren ganar una identidad. Y eso es venciendo o aventajando a los demás. Ambos quieren sentirse orgullosos y superiores. Y eso se presentó dentro del seno de los discípulos. Dentro del seno de los discípulos, dos de ellos no fueron capaces de pronto de ir donde Jesús y decirle a Jesús lo que te había en el corazón, sino que se valieron de la mamá. Mami, ve y dile a Jesús allá. O sea, no tenían así como que el valor de todo que Dios, pero en el fondo querían, como hacen las demás gentes, que le dijo Jesús. O sea, que el uno estuviera a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, y entonces eso produjo, ¿qué produjo eso en los demás discípulos? Hombre, ¿cómo así? O sea, si nosotros también hemos estado trabajando con el Señor Jesucristo, haciendo esto, la caminata, hemos estado sacando demonios, echando fuera a los espíritus malos, hemos estado sanando, evangelizando, y como que estos dos van a querer ser los primeros. Se creó un problema y una dificultad. ¿Por qué? Por el anhelo y el deseo de a veces de ser superiores. Entonces Jesús mismo enfrentó esa realidad. Por ejemplo, en la iglesia, en una de las iglesias había un hermano que el hermano quería ser el primero en todo, y ese hermano quería a los que venían a predicar allá, no lo recibía, y ese hermano constantemente Pablo tuvo que escribirle que parroteaba, y eso está en la carta, en la tercera carta de Juan. No recuerdo el nombre del hermanito, pero este hermanito, el hermano Diótrefes, exactamente, el hermano Diótrefes, se creía la última Coca-Cola del desierto ahí en la iglesia. Exactamente. Entonces, a veces las relaciones son afectadas por el que se siente orgulloso, superior, pero también el que tiene envidia de lo que el otro tiene. Vamos a leer el pasaje. Sí. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Le gusta tener el primer lugar, entonces no recibía ni siquiera el mismo. Ese Juan, ¿cierto? A Juan, o sea, no lo recibía, o sea, no lo recibe. O sea, no quiere tener el primer lugar. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Exactamente, un maduro, perdón. Ahí, o sea, y eso dentro estamos hablando dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Entonces, esa es la realidad a la que estas cartas de una manera práctica tratan de enfocarse. Entonces, la única diferencia entre la persona arrogante
Y la persona de baja autoestima es que esta última ha perdido en el juego. Se desespera y envidia a los que ve como ganadores. Entonces, el que es igual de responsable también, el que no tiene de pronto la misma capacidad que tiene el otro, porque ve al otro como el ganador y él se ve como el perdedor. Y entonces, yo no quiero seguir perdedor, y entonces tengo que envidiar y obtener lo que el otro tiene. Desarrolla estrategias para sacar al otro. Exactamente. Correcto, y entonces empieza a meter el chisme, a meter esto por aquí, a crearle dificultades y esta cuestión. Y eso lo encontramos en ambientes de trabajo y en ambientes de la congregación. La realidad que vivimos. Estas cartas es como si Pablo estuviese sentado ahora y escribiendo a la realidad que viven las iglesias hoy en día. No es simplemente una imaginación, sino de casos reales y concretos. Por eso, mis amados hermanos, el consejo del apóstol Pablo es: no nos hagamos vanagloriosos. Agradezcamos a Dios lo que Dios nos ha dado. Hay unos que Dios nos ha dado unas habilidades, hay otros que somos más hermosos que otros. Entonces, ¿cierto? Entonces tenemos que aceptar esa realidad. ¡Qué modestia! La humildad. Pero a veces hay personas que no están contentos con lo que Dios les ha dado. Y siempre van a encontrarse defectos en sí mismos. No solamente en su aspecto físico, sino en sus capacidades, en sus logros obtenidos en la vida. Y entonces se crea en su vida una serie de situaciones, unos vacíos, que trata de llenarlos con la envidia y con otras cosas. Entonces, mis amados, tenemos un reto. Tenemos un reto, y el reto es vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu para que la carne no tome ventaja en cada uno de nosotros. Vamos a pasar un momentico a algunas aplicaciones allí. Sigue más adelante. Aquí hay una pregunta. Frente a la realidad de la vanagloria, frente a la realidad del orgullo, de la envidia, de la irritabilidad, ¿cuál es la tendencia de nosotros? Porque uno puede decir, bueno, estos hermanos allá de Gálatas, hermanos de Gálatas, como cuando se refiere uno a los judíos, estos judíos, estos sí, estos son esto y esto, pero nada más lo dejamos allá, como si fuese de ellos allá. Pero la idea es nosotros cómo nos vemos. Tengo la tendencia de, frente a algunas situaciones en las cuales me encuentro en la incapacidad, trato de explotar, o la otra, la de no decir ni pío, mantenerme callado frente a esa situación, o tiendo a buscar pleito con las personas porque veo que la otra persona, bueno, si la persona dice, nos nombraron para que pintáramos la pared, pero yo nos comisionaron a 2 para pintar la pared, pero yo quiero ganarle al otro, o sea, yo quiero, entonces me aparezco ya con el pot de pintura y ya con un pedazo pintado, para que, o sea, no, y así que vamos a pintar la pared, entonces el otro, o sea, y el otro, o sea, sí, o sea, está en equipo, pero ya, o sea, no le dio ni siquiera la oportunidad de ponerse de acuerdo de qué color van a pintar la pared. Empezar al mismo tiempo. O empezar al mismo tiempo, exactamente. O sea, entonces, muchas veces, con eso lo que estamos buscando ya es pleito. Estamos buscando ya dificultad e imponer lo que yo quiero.
O a veces también evitamos la confrontación. A veces vemos que fulano de tal, y yo creo que a veces, por ejemplo, en los grupos familiares, a veces hay algunas situaciones en las cuales alguien está diciendo algo que no es correcto y a veces la gente se queda así como a ver quién es el que va a corregir o va a decirla. Sí, porque a veces no nos gusta confrontar, pero el llamado bíblico es en amor a confrontar a las personas. La típica persona que responde a la Exactamente. Sí, así. exactamente. Entonces, son preguntas para uno pensar en relación a si soy vanaglorioso, si soy alguien que estoy irritando a los demás o envidiando a los demás. Pero otra pregunta más. Cuando yo veo a algunos individuos o grupos de personas, ¿cómo es mi tendencia? Tiendo a desanimarme frente a individuos y grupos de personas, o con mayor frecuencia me avergüenzo y me intimido ante cierta clase o tipo de personas. A veces puede ser que nos intimidemos ante cierto tipo de personas. O sea, a veces hay personas, por ejemplo, que están usando una serie de términos y toda cuestión allá, y usted está ahí. ¿Qué ver? Exactamente, usa toda la cuestión que usted queda, pero usted no. Entonces, y entonces empieza a sentir usted como un complejo así de inferioridad, a sentirse incómodo en ese núcleo de personas. O también cuando me critican por algo, me enojo mucho, me pongo muy crítico y ataco enseguida. O sea, hay personas que nada más lo puyan y enseguida están ahí listos para reaccionar. Entonces provocan irritabilidad en los demás. Y nos ponemos, o me desaliento y me pongo a la defensiva. Son cosas que se pueden dar dentro de la realidad. O elaboro excusas, o me doy por vencido. Mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu Santo nos capacita y nos da la templanza, nos da la benignidad, la bondad, la mansedumbre para poder desarrollar lo que Dios me ha dado, sin tener complejo de superioridad ni tener complejo de inferioridad. Miren, el que marca el equilibrio aquí es la dependencia que uno tenga en Dios, porque en la carne nosotros, mis amados hermanos, somos peligrosos. O sea, el corazón nuestro es malo y perverso. Y el único que lo conoce es Dios, porque a veces ni nosotros mismos. Algo que me ha ayudado mucho a mí es decir y arrollarme delante de Dios y decir: Señor, yo lo que soy, ese lo debo a Jesucristo. Y me lo repito, como para que no se me olvide. Porque hay una tendencia, uno como que no valorar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que somos en Él. Y Dios dice en su palabra que el anhelo de Él es que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. O sea, esa es la disposición de Dios, el anhelo de Dios. Nosotros lo que tenemos es que hacer es crecer A ese nivel, no al nivel de las otras personas, porque a veces nosotros queremos es llegar al punto de las otras personas. Y vamos a llegar a un momento de que de pronto no somos capaces. Y entonces se decepciona. Se decepciona. Es otra decepción. Exactamente. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar la próxima ocasión que me toque, es sobrellevar las cargas los unos sobre los otros, porque ahí es donde viene el trabajo en equipo. O sea, el cuerpo de Cristo está compuesto de personas que unos tienen unos talentos, otros tienen otros talentos, pero que ahí es donde vienen a
sobrellevarse las cargas los unos a los otros. A lo que Dios le ha dado una cosa y el otro la tiene, o sea, se complementa y se trabaja en equipo. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de que no creernos que somos algo. O sea, usted y yo somos pecadores salvados por la pura gracia de Dios. La pura gracia de Dios. Usted y yo lo que merecíamos era el infierno. Así de sencillo. Lo que usted y yo tenemos es por la pura gracia de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, el que se cree algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Entonces, cuando yo me creo algo, no me van a importar los demás. O sí me importan los demás, pero para lograr lo que yo quiero. Entonces uso a las personas. Exactamente. Y entonces se afectan y se dañan las relaciones. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a vivir relaciones marcadas por el Evangelio. El Evangelio nos ha traído buenas noticias. Y en las buenas noticias del Evangelio es que podemos tener relaciones sanas. Relaciones que glorifiquen a Dios, entendiendo nuestras diferencias, entendiendo nuestras personalidades, nuestros temperamentos. Dentro del cuerpo de Cristo cabemos todos. Y todos podemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos marca tu palabra unos principios que son vivibles a la luz del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es real y marca la diferencia. Señor, por eso en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque todo apunta, Señor, a vivir en humildad, pero una humildad también que nos inspira, nos anima a hacer cosas audaces para ti, porque contamos con tu presencia y con tu poder. Y que lo que hacemos, Señor, no es para demeritar a otros, no es para irritar, no es para provocar, no es para desear tener lo que el otro tiene, sino es para traer a tu nombre mucha gloria, porque todo lo que hacemos, sea de hecho, de palabra, tenemos que hacerlo es para la gloria tuya y no para la gloria nuestra, Señor. Padre, líbranos de la vanidad, líbranos de querer figurar, líbranos de querer humillar a los demás. Ayúdanos a vivir en una perspectiva correcta, y es la de entender que estamos dentro de un cuerpo y que hay necesidades, hay cargas que tenemos que aprender a sobrellevar los unos y los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Señor, el reino tuyo no se trata de llegar primero o llegar de segundo. Se trata de que todos lleguemos. Y se trata de hacerlo, Señor, en dependencia de ti. Por eso te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a aplicar estas verdades que fueron necesarias y reales para el primer siglo, como lo son para nosotros y para las iglesias en el día de hoy. Líbranos, Señor, del orgullo, de querer figurar y ser superiores a los demás. Gracias por lo que nos has dado. Ayúdanos a gozarnos y a regocijarnos por lo que tú nos has dado, y a valorar lo que tú le has dado a otros, a apreciar, a reconocer
que el Espíritu Santo ha repartido en el cuerpo a cada uno como Él quiso, para beneficio del cuerpo. Por eso ayúdanos a sanar nuestras relaciones y a vivir a la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios